El Donoso Cortés fue un importante teórico del tradicionalismo pues de principios del siglo XIX, que escribió dos ensayos fundamentales, los cuales sin duda han demostrado estar muy acertados en todo lo que han dicho. El primero de ellos es el discurso sobre la dictadura y el segundo era el discurso sobre Europa. En el discurso sobre Europa, Donoso Cortés explica abiertamente y predice que el giro de las sociedades europeas tendrá un cambio brusco durante y a finales del siglo XIX, explicando que Inglaterra, que se había convertido en la mayor patrocinadora de las revoluciones liberales en el mundo, terminaría tomando un papel contrarrevolucionario, mientras que Rusia, que había empezado como una nación revolucionaria, terminaría convirtiéndose en un país, como un país contrarrevolucionario durante el reinado de Alejandro tercero, terminaría convirtiéndose en un país completamente contrarrevolucionario, alzado y movilizado por las ideas paneslavistas y creando finalmente un imperio en toda Europa del Este, dominando todo ese sector desde Hungría hasta el Báltico. Todas estas ideas que expone Donoso Cortés en su discurso sobre Europa resultaron ser ciertas si se observa el contenido y la historia del siglo XIX y XX, en donde Inglaterra se convertiría precisamente en una especie de baluarte de las potencias imperialistas, mientras que Rusia, entregada a la revolución bolchevique, terminaría por convertirse en una propagadora de las ideas revolucionarias y posteriormente panislavas, para crear, pues, por así decirlo, ocupando y creando toda una serie de países comunistas alrededor suyo después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, además de estas predicciones de Donoso Cortés, el tema que hoy nos trae a colación, sobre todo hoy, es su discurso sobre la dictadura. El discurso sobre la dictadura de Donoso Cortés, como analiza el gran y eminente jurista alemán Carl Schmitt, resultó ser, no, al igual que su discurso sobre Europa, donde explica la situación geopolítica de lo que sucederá en la Europa de un futuro, que resultó totalmente cierto. El discurso sobre la dictadura, sobre todo, hace un llamado hacia un intento de explicación de los acontecimientos políticos que están destruyendo la sociedad moderna. Y ahí Donoso Cortés, echando mano de Bonal, explica que las ideas revolucionarias que están en estos momentos enfrentándose eh, se corresponden a tres clases, por así decirlo, de sistemas ideológicos políticos que en realidad no son más que transcripciones al plano de las relaciones humanas, sobre todo de las relaciones estatales y de las ideologías políticas de tres teologías distintas. Otro de los ensayos, recordemos que otro de los ensayos importantes de Donoso Cortés fue un discurso sobre liberalismo, socialismo y catolicismo, donde él explica que el liberalismo sería movilizado por una teología deísta, es decir, aquella en donde Dios existe, pero se trata de un Dios impotente que es incapaz de hacer nada, que crea el mundo y lo deja a su libre albedrío, que realiza, por ejemplo, actos de alejarse totalmente de la humanidad, que no hace sino enderezar ciertas formulaciones o leyes naturales, pero que deja que opere el mecanismo del universo, es decir, ese reloj perfecto del que hablaba la mecánica clásica, como si él mismo no existiera. Esa es la teología, digámoslo así, del liberalismo. La teología del comunismo sería, por el contrario, o de los diferentes movimientos anarquistas, sería una teología panteísta, la cual establece que no existe división entre la materia y el alma, e incluso que todo es materia,
que los seres humanos estamos hechos de lo mismo que están hechos todos los seres en el universo y por lo tanto el ser humano debe reintegrarse dentro de todos estos procesos del movimiento material de los acontecimientos que harían parte, por así decirlo, de la totalidad del mundo y que esta marcha de las ideas y de las acciones de los pueblos resultaría ser una marcha dialéctica a la cual el mismo Donoso, que conoció en parte las teorías alemanas, las ideas del idealismo alemán, de Fichte, de Schelling, de Hegel, llegó a criticar como modelos panteístas que terminarían convirtiéndose en modelos revolucionarios, que terminarían dinamitando, por así decirlo, todo lo que era la Europa de su época. Y en tercer lugar, él habla de las teologías teístas, que serían para él las teologías de Catejón, contrarrevolucionarias y totalmente tradicionales que él identifica con el catolicismo. En el discurso sobre la dictadura, hablando sobre estos tres grandes frentes que se están abriendo en la Europa de su época, Donoso explica que hay un creciente proceso de anarquización de la realidad producido por el liberalismo y por las ideas de la ilustración y las luces. Donoso, que en un principio fue liberal, él termina virando hacia formas cada vez más radicales y tradicionalistas de ver el mundo, explayándose precisamente que el liberalismo como ideología deísta, como deísmo, como teología, al servicio de esta visión en donde Dios no es más que un relojero completamente ajeno a lo que sucede en el mundo, habría creado políticos que habrían terminado por convertirse en una clase discutidora, es decir, los parlamentos y el parlamentarismo tal y como son formulados por el liberalismo, un lugar donde los seres humanos a través de un contrato social se reúnen para discutir libremente acerca de las leyes, las posibilidades, los sistemas, reinterpretar la forma de realizar las cosas, no resultaban ser más que una reapropiación, por así decirlo, de toda esta teología deísta que incapacitaba la posibilidad de una acción restauradora de la realidad, es decir, palingenética, que volviera hacia los orígenes y las raíces verdaderas de las formas culturales predeterminadas, sobre todo en el caso de Donoso Cortés, al servicio, digamos, de esta idea del catejón como elemento que detuviera la llegada del mal, fueran totalmente destruidas por la conversión del Estado, que debía tomar decisiones, en un sistema completamente ajeno a las mismas, donde los partidos políticos se dedicaban a hablar, pero no a accionar. Por el contrario, Donoso Cortés realiza una interpretación donde él dice que, pues aunque esta interpretación, digámoslo así, luego será formulada posteriormente por Carl Smith, él explica que el decisionismo, Donoso explica que el decisionismo es más o menos como cuando Dios suspende por medio de un milagro las leyes de la naturaleza. Dios suspende las leyes de la naturaleza para realizar los milagros y tomar decisiones en el mundo, según las teologías teístas. Lo que no puede admitir el deísmo, porque el deísmo no cree en los milagros, considera que lo único que predomina es la ley natural y la ley natural se desentiende por completo de las realidades de Dios. Pero asimismo, como Dios crea milagros para suspender totalmente las leyes de la naturaleza, el decisionismo en la política hace lo mismo, realiza, por así decirlo, la dictadura como medio para romper con la clase discutidora que está causando los males de la sociedad en su época debido a su incapacidad de tomar decisiones y de ese modo realizar un acto teológico donde se reconstruya, por así decirlo, la fortaleza del Estado. Donoso Cortés, que venía de las clases pudientes, que era un aristócrata descendiente de los Cortés, de Hernán Cortés, y que realizaba
digámoslo así, un intento de acabar con el parlamentarismo español a partir de una relectura de la propia teología católica, pero de una manera totalmente heterodoxa, pues Donoso Cortés es un teólogo muy heterodoxo, intenta a través de esta transposición de lo teológico hacia lo político, crear una lucha precisamente contra el proceso de creciente anarquización que estaba sucediendo. Y como él observa, siendo noble, que las clases pudientes y aristócratas de Europa y particularmente de España eran incapaces de frenar el proceso de caotización del mundo, pide la suspensión de cualquier forma de ley hereditaria y prevé la llegada de la dictadura del sable en contra de las clases discutidoras burguesas, que en ese momento eran las principales aliadas, por así decirlo, de todo este proceso de anarquización creciente de la sociedad europea contemporánea a Donoso Cortés en plena decadencia. Además, Donoso Cortés considera que las teologías y las formas políticas del liberalismo eran completamente desdeñables, y reconociendo como único rival y como único interlocutor real, a pesar pues, de su rivalidad y del hecho de que tenían ideologías políticas totalmente distintas y en gran parte poco coincidentes, era Proudhon. Era Joseph Proudhon, a quien considera el verdadero representante, por así decirlo, de una forma de satanismo comunista que pretende precisamente la creación de una anarquía, pues de un orden sin caos, que suplantaría, por decirlo así, todo el anciano régimen antiguo para establecer una serie de comunas totalmente diferentes. Tanto Proudhon como Donoso Cortés son los principales teóricos, por así decirlo, de lo que se llamará teología política. De hecho, hay una discusión de quién fue el primero que habló del término teología política, pero lo cierto es que ambos empiezan a usarlo en la correspondencia que ambos tienen. Donoso Cortés rechaza el deísmo de la Ilustración propio de las burguesías de su época y considera que el verdadero rival de todas las formas de catejón y teología política desde la derecha sería la teología política desde la izquierda formulada por el anarquismo y por el comunismo de carácter panteísta. Además, en el discurso de la dictadura, Donoso recuerda de forma tajante que precisamente la tecnología se está convirtiendo, por así decirlo, en la base de una nueva forma de dictadura total que se está creando en el mundo contemporáneo. Donoso explica precisamente en su libro, pues en el discurso sobre la dictadura, que así como digamos la imprenta o los diferentes tecnologías que había creado el ser humano hasta antes del siglo XIX habían llevado a una progresiva emancipación de la sociedad, la imprenta permitió la lectura masiva de la Biblia en las sociedades. Él decía que los trenes, los ferrocarriles, el telégrafo, los nuevos sistemas de control de la mercancía, los relojes, etcétera, se estaban en su época convirtiendo más bien en un poder omnipresente que establecería una dictadura diferente. Ya no la dictadura romana, tal y como la vivió, digámoslo así, el Imperio Romano, según Donoso Cortés, sino una dictadura tecnológica, la cual terminaría por consumir el globo, pues los ferrocarriles, el telégrafo permitían una transmisión directa de las órdenes, del movimiento de las tropas, de los sistemas de control, del control, por ejemplo, de las revueltas y de la población, como jamás habían existido en siglos anteriores, y que precisamente era hacia esta dictadura tecnológica hacia la cual se dirigía el mundo contemporáneo por medio de la neutralización, por así decirlo, de los sistemas políticos a través de la técnica.
Esta idea visionaria de Donoso Cortés aparecía dentro del discurso de la dictadura, sin duda. Al día de hoy, con los sistemas de vigilancia por medio de los programas del Internet, los metadatos, los satélites computarizados, que se han convertido en los ojos mecánicos en el cielo, a través de los cuales los grandes gobiernos, el gran hermano y el sistema son capaces de controlar en tiempo real los acontecimientos alrededor del globo, sin duda tiene mucho sentido. Finalmente, Donoso, en el discurso sobre la dictadura, dice que precisamente bueno, y en esto retomo a Carl Schmitt en su libro sobre por una interpretación europea de Donoso Cortés, entiende que se ha producido, por así decirlo, un quiebre en el mundo contemporáneo, pues en el mundo contemporáneo a él, es decir, a partir del siglo XVIII y principios del siglo XIX, se ha producido un quiebre y una crisis de conciencia que el resto de los gobiernos tendrán que comprender y entender, especialmente en un mundo que se ve cada vez más fragmentado, por así decirlo, por las diferentes formas de anarquía y nuevas formas de gobernabilidad nacidas de la omnipresencia de la técnica, como nunca antes las habían existido. Además, Carl Schmitt, por una interpretación europea de Donoso Cortés, explica de forma tajante que precisamente es en esta lucha entre los diferentes socialismos de su época, que en la época pues, de Donoso Cortés me refiero, explicaban que la nueva doctrina que iba a renovar el mundo, que sería el socialismo, es decir, al cual identificaban en su momento con el cristianismo muchas de las formas de socialismo de la época, llevaría hacia o el nacimiento de una nueva religión, que en este caso los socialistas identificaban con el comunismo y sus diferentes variantes, o hacia el restablecimiento del cristianismo, que era algo de lo que discutía Donoso Cortés, pero también Saint-Simon, también Joseph de Maistre y demás personajes influidos por las diferentes formas de masonerías místicas que existían a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Todo esto nos retrotrae precisamente hacia esta triple teología que todavía sigue operando en el mundo contemporáneo, donde la sociedad discutidora burguesa sigue atacando a las formas de panteísmo que ahora se identifican con la madre tierra, o a los diferentes grupos digamos, conservadores de diferentes variantes que quieren restablecer el catejón y de ese modo detener la llegada del hijo de la perdición. Todo eso en la época actual, donde precisamente estamos viviendo una crisis de las democracias parlamentarias, es decir, representativas, y donde los diferentes movimientos populistas arrecian y golpean al Estado en diferentes variantes, pasando por el progresismo o las formas de nacionalismo extremista y xenófobo, sin duda dan mucho que explicar y demuestran la vigencia aún al día de hoy de las categorías de análisis de Donoso Cortés sobre los diferentes movimientos políticos que hoy existen.